Bien, vamos a estudiar en esta ocasión la guía de ejercicio 3.9, practica lo aprendido. Como pueden ver ahí en el primer ejercicio se nos pide calcular la longitud de DE. Si AC es paralelo a DE, nos está diciendo que estas dos son paralelas. Veamos qué medida nos está dando. Dice que AC es igual a 2. O sea, aquí este mide 2, desde A hasta C. ¿Cuánto mide BD? BD mide 3. Desde B hasta D mide 3. Desde A hasta C mide 2. Eso nos está diciendo. DA mide 1. Aquí tendríamos. Mire, desde D hasta A mide 1. Esa es toda la información que se nos está dando. ¿Cómo podríamos hacer para resolver ese problema? Bueno, tendríamos que ver adecuadamente cómo podríamos plantear esa relación de proporcionalidad y luego recordar qué es lo que nos está pidiendo. El problema nos está pidiendo el valor de E. ¿Cuánto vale DE? Calcula la longitud de E. Me está pidiendo la longitud de este tramo. ¿Bien? La longitud de ese tramo es la que nos están pidiendo. Entonces, tendríamos que hacer el respectivo cálculo para poder encontrar el valor que en este caso se nos está pidiendo. Bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué comparación podríamos hacer para hacer el cálculo? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Primero, podríamos comparar. Podríamos decir 3, un tramo es al grande, al segmento completo. ¿Cuál sería el segmento completo? 3 más 1 sería 4, miren. Entonces tendríamos 3 es a 4. Estoy comparando el segmento BD con relación al grande. 3 es a 4. Del otro lado, ¿qué nos quedaría? Para poder hacer o plantear la proporción que se nos está pidiendo. En este caso, DE, que es el más pequeño, obviamente tendría que ir arriba y abajo tendría que ir el 2. Mire, DE es a 2. De esa manera podríamos resolverlo. Entonces hemos comparado el segmento 3 con el completo, que sería 4, y abajo DE en la siguiente proporción con relación a 2. Vale. De ahí despejamos 2 por 3, multiplicamos cruzado y del otro lado 4 por DE, 4DE. ¿Cuánto es 2 por 3? Le va a dar 6, entonces nos quedaría que 6 es igual a 4DE, entonces ese 4 pasa a dividir. Quedaría 6 sobre 4 igual a DE. Ahí podríamos simplificar mitad y mitad. Mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Quiere decir que DE es igual a 3 medios. 3 medios, si usted quiere, lo pone como decimales también sería 1.5 y la verdad es que ambas respuestas son válidas. Si usted quiere, póngalo como decimales y si no, lo deja así. Entonces lo puede dejar como 3 medios. Y si no, 1.5 también sería una respuesta válida. Bueno, en el segundo problema, veamos a partir de esta figura qué conclusiones podemos sacar. ¿Qué se nos dice? En el triángulo AFG se cumple que las tres rectas son paralelas. Mire, BC con DE y con FG, las tres son paralelas. Calcula los valores de X y Y. ¿Cuánto vale X y Y? A partir de las medidas que se nos están dando aquí. Entonces vamos a ubicar en el triángulo las medidas que se nos están dando. ¿Cuánto mide BC? BC mide 0.8. Ese que estoy marcando ahí mide 0.8. No lo marco encima porque es un pedazo demasiado pequeño, ¿verdad? DE mide 3. Este mide 3. Mire. Y AF mide 5. ¿Quién es AF? AF es todo este lado. Mire, desde A hasta F. Todo eso mide 5. Eso es lo que establece el problema. Bueno, ¿cómo podemos hacer el cálculo? ¿Cómo podemos hacer la comparación? Bueno, habría que ver qué es lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Entonces podríamos comparar, por ejemplo, en la proporción este segmento X con relación al grande, el chiquito con todo el segmento, el pedazo con el completo. Entonces podríamos comparar X con 5, ¿va? X es a 5, se vale. Esa sería una razón que podríamos plantear. Del otro lado, como sabemos que son paralelas, entonces podemos decir 0.8 es a 3x más 1. Miren, ¿por qué? Porque son paralelas. El 0.8 con 3x más 1 son paralelas. ¿Por qué estoy utilizando el 0.8 y no? ¿Por qué usé
el 3x más 1 y no el 3, porque el 3 no me da el triángulo completo. Miren, yo necesito el triángulo completo y el triángulo completo, como voy a usar el 5, entonces estoy utilizando el triángulo grande. Al usar el triángulo grande estoy forzado a usar el 5 y el 3x más 1. Entonces ahí nos quedaría plasmada esa proporción. Ahí nosotros lo desarrollamos para ver cuánto vale o cuál va a ser el valor de x. Ahí ustedes hagan las operaciones pertinentes. Aquí nos quedaría x por 3x más 1. Del otro lado quedaría 5 por 0.8. Yo voy a hacer la operación de una sola vez. Ustedes lo pueden hacer más despacio si quieren. 5 por 0.8 da 4. Aquí va a salir una ecuación cuadrática distributiva. X por 3x. Aquí le va a dar 3x al cuadrado. Más x por 1. Aquí nos va a dar x. Este 4 lo voy a pasar a restar de una sola vez. Entonces quedaría menos 4 igual a 0. Aquí podemos aplicar la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Se la voy a recordar. Menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces ahí voy a sustituir los valores que necesito. Entonces aquí sería x igual a, el valor de b, ¿cuál es? Sería 1 aquí, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 1 porque la fórmula tiene un menos, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por el valor de a sería 3, por el valor de c, que sería menos 4. Bueno, ahí está, eso va dentro de la raíz sobre 2a, o sea, 2 por 3. Bueno, hacemos esos cálculos. Entonces nos quedaría que x es igual a menos 1 más o menos, veamos qué nos da dentro de la raíz. Yo voy a escribir el resultado una sola vez. Usted desarrolle, lo puede hacer en la calculadora. Entonces aquí quedaría 1 al cuadrado es 1. Aquí los signos menos, menos por menos va a dar más, va a dar positivo. Entonces hacemos 4 por 3 por 4. 1 más 4 por 3 por 4. Entonces da 49. ¿verdad? Va a dar 49 porque 4 por 3 es 12, 12 por 4 es 48. 1 más 48 da 49 y la raíz cuadrada de 49 da 7. Sobre 2 por 3, 6. Vamos a agarrar el primer valor de x usando el signo más. Entonces sumamos menos 1 más 7, menos 1 más 7. Y el resultado se divide entre 6. Menos 1 más 7 da 6, entre 6 eso da 1. Yo aquí lo estoy haciendo de una sola vez. ¿verdad? O la otra forma sería utilizando el negativo. Entonces hacemos menos 1 menos 7. Menos 1 menos 7 da menos 8. Dividido entre 6, simplificado le va a dar menos 4 tercios. Pero como estamos hablando de longitudes, esto no nos sirve. Entonces vamos a usar solamente la solución positiva, es decir, que nuestra respuesta sería simplemente que x es igual a 1. Veamos el tercero. Ahí nos dan figuras y tendríamos que hacer el cálculo respectivo para el literal o el número 3. Nos dice que las rectas P, R y S son paralelas. Ya nos dice que son paralelas, entonces sabiendo que son paralelas me pide que encuentre el valor tanto de X como de Y. ¿Cómo hacemos ahí para poder hacer el cálculo? Bueno, antes de eso, arriba solamente encontré X y también tendría que haber encontrado Y. Entonces voy a retornar al ejercicio anterior porque ahorita está incompleto. Solamente he encontrado X y eso no nos sirve. Tengo que encontrar el valor de Y. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para encontrar el valor de Y? Tendríamos que utilizar una proporción con relación a el triángulo donde se encuentra el valor de Y. Bueno, ¿cómo podemos hacer ese cálculo? ¿Cómo podríamos hacer ese cálculo? Veamos. Voy a borrar algunos excesos por acá. Entonces aquí quedaría, si voy a usar este triángulo completo, tendría que hacer la suma de x más y. Mire, entonces voy a poner por acá. X más y sería eso sobre 5, ¿verdad? X más y sobre 5. Igual, del otro lado, tendríamos que hacer la otra proporción. Como estoy utilizando el triángulo grande que estoy señalando acá, entonces aquí, este triángulo estoy usando, mire, para que entienda. Entonces aquí tendría que utilizar el 3 arriba, 3 sobre 3x más 1.
Entonces aquí sería 3x más 1. Pero como ya sabemos cuál es el valor de x, entonces sustituimos 1. Entonces arriba nos quedaría 1 más y sobre 5. Y del otro lado nos quedaría 3 sobre, aquí multiplicamos 3 por 1, porque x vale 1, 3 por 1, 3, más 1, 4. Aquí quedaría 3 cuartos. Vale. Entonces aquí multiplicamos cruzado, nos quedaría 4. Lo voy a hacer por acá, 4 por 1 más y. Del otro lado, 3 por 5. 3 por 5 da 15. Este 4 lo paso a dividir allá, entonces quedaría 1 más y es igual a 15 por... Este 4 pasa a dividir, quedaría 15 entre 4. Lo dejaría así como 15 cuartos. Y ese 1 pasaría a restar, entonces tendríamos 15 cuartos menos 1. Hacemos esa resta. ¿Cuánto es 15 cuartos menos 1? Va a dar 11 cuartos. Ahí usted puede hacer el cálculo y le va a resultar 11 cuartos. Ese es el valor de y. Quiere decir que x vale 1 y y vale 11 cuartos. Ahí tendríamos el valor de x y de y, que era lo que el problema nos pedía. Bueno, volvemos al problema, nos dice que las tres son paralelas y nos pide calcular el valor de las incógnitas que ahí aparecen. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, habría que aplicar el teorema de segmentos paralelos en un triángulo. En este caso, si tomamos este triángulo, este que estoy marcando en verde, entonces tendríamos 2 es 3, mire, 2 es a 3. Del otro lado, siguiendo el mismo orden, tendríamos que poner x es a 5. ¿Mire? De esta manera tendríamos que hacer el cálculo. 2 es a 3 como x es a 5. Y ahí hacemos el cálculo. Multiplicamos cruzados, 2 por 5 da 10. Y del otro lado, 3 por x, esto es 3x. Por aquí quedaría, ¿verdad? 3 por x es 3x. Bueno, este 3 pasaría a dividir, entonces quedaría 10 sobre 3 igual a x. Entonces tendríamos que el valor de x es 10 tercios. Ese sería el valor de x. Pero también nos pide el valor de y. ¿Cómo podríamos hacer para encontrar el valor de y? Analicemos la figura. Tendríamos que, en este caso, si utilizo el último teorema que vimos, podríamos utilizar, que es el teorema sobre proporcionalidad y paralelismo. Entonces tendríamos, en este caso, este lado y y este vale 2. Aquí podríamos hacer esta suma. Y más 2, comparándolo con 3. Miren, y más 2 sobre 3. Del otro lado, evidentemente, tendríamos que hacer lo mismo. Del otro lado tendríamos que hacer lo mismo. Y más 2 con relación al pequeño. Del otro lado tendríamos que hacer 6 más x. Miren, tendríamos que hacer 6 más x sobre 5. 6 más x sobre 5. Ahí podríamos hacer el cálculo. Ese es el teorema de semejanza y paralelismo que ya vimos. Entonces acá, como ya tenemos el valor de x, podríamos hacer una sustitución por acá. Entonces tendríamos y más 2 entre 3 y del otro lado 6 más x. Como x da 10 tercios, tendríamos que hacer la suma. ¿Cuánto es 6 más 10 tercios? La suma 6 más 10 tercios da 28 tercios. Ese 28 tercios quedaría arriba. 28 tercios y abajo tendríamos un 5. Entonces ahí quedaría una fracción compleja. Ustedes pueden hacer esa división. Quedaría y más 2 sobre 3. Ahí pueden multiplicar extremos y medios. 28 por 1 da 28 y 3 por 5 da 15. Bueno, ahí está. Ahora podemos multiplicar cruzado 15 por y más 2. 15 por y más 2 y del otro lado quedaría 3 por 28. ¿Cuánto es 3 por 28? Va a dar 84. Entonces y más 2 va a ser igual a 84 y el 15 pasa a dividir 84 entre 15.
Luego, el 2 pasa a restar, entonces quedaría 84 quinceavos menos 2. Se puede auxiliar de una calculadora para hacer la resta. 84 quinceavos menos 2. El resultado de esa resta le va a dar 18 quintos. 18 quintos. Ese va a ser el valor de y, que al final de cuentas es lo que el problema nos estaba pidiendo. Entonces, x es 10 tercios y y es 18 quintos. Así de fácil y así de simple podríamos resolver ese ejercicio, ¿verdad? Que sería el número 3. Por último, veamos que tenemos en el 4. En el triángulo ABC de la figura, M y N son los puntos medios de AB respectivamente, de AB y BC respectivamente. Si el perímetro del triángulo MBN es 8, aquí este triángulo, es decir, la suma de los tres lados da 8. ¿Cuál es el perímetro del triángulo ABC? Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar a partir de esto? Primero que nada, M y N son los puntos medios. Entonces se cumple que MN es un medio de A a C. Es decir, MN, este lado que está aquí, MN es la mitad de AC. Eso es lo que se cumple. Es exactamente la mitad, por ser un punto medio. Es decir, lo que estoy diciendo es que este lado es la mitad de este lado. Eso es lo que estoy diciendo. Es la mitad. No estoy diciendo que son iguales. Estoy diciendo que MN es la mitad. Ya nos dice cuál es el perímetro, ¿no? Ese es el siguiente dato que nos arroja el problema. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? El perímetro es la suma de los lados. Entonces, al sumar BM, que es este lado, más BN, que es este lado, más este lado, le va a dar 8. Esta es la suma que yo estoy ilustrando acá. Esa es la información que me da el problema porque ya dice en este caso que son puntos medios. Entonces, el lado es la mitad. Ahí lo tenemos. Vale. Escrito en lugar de ponerlo de esa manera, lo podríamos poner como, en lugar de BM, podríamos poner que es la mitad de AB. Entonces es lo mismo. Un medio de AB es lo mismo que decir BM. Lo mismo, cada uno es la mitad del otro, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner BN, vamos a poner un medio de BC. En el triángulo, estamos diciendo que BN, este es la mitad de todo esto. Y en lugar de MN, vamos a poner la mitad de AC, un medio de los otros lados, ¿verdad? Entonces ponemos las mitades. Entonces se puede decir un medio de cada uno de esos lados. Ahí tendríamos. Entonces, como quiero el perímetro, este un medio lo va a quitar de ahí. Está multiplicando, páselo a dividir, entonces nos quedaría la suma que es AB más BC más AC igual a 8. Voy a poner un 1 abajo, 8 sobre 1, y el 1 medio pasa a dividir. Va, 1 medio. Ahí puede multiplicar extremos y medio. 8 por 2 le va a dar 16. Mira. 16 sobre 1 y eso es 16. Ese sería el perímetro. ¿Mira? La suma de los tres lados sería 16. Entonces el perímetro del triángulo que andamos buscando, el perímetro del triángulo ABC, resulta ser 16. Esa es la respuesta. El perímetro es 16. Sencillo, pero muy analítico.